Hola a todos. Soy Shiro Amanilla y estoy de vuelta con otro video. Después de casi 10 meses, finalmente les traigo un fanfic al canal. Esta vez retomo la historia de High School DxD con un sistema. La cual, a diferencia de la que está en mi canal abandonado, esta la estoy reescribiendo desde cero, y les advierto que los capítulos serán largos o al menos, eso es lo que intentaré. Antes de empezar, quiero dar un agradecimiento especial a mi pana Murasanme, quien se encargó de la portada de este fanfic. De verdad, quedó increíble. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Un joven salía de un edificio con el ceño fruncido y el gesto cargado de frustración. Sus hombros estaban tensos, como si el peso del día se le hubiera acumulado encima. TCH, otra vez me rechazaron en una entrevista. Parece que este no es mi año, murmuró con amargura. Metió la mano en los bolsillos y sacó su teléfono, observando la pantalla por unos segundos antes de suspirar. Supongo que no queda otra opción que revisar la página de esa empresa, a ver si subieron turnos. Ganaré una miseria, pero es mejor que nada. La pantalla del teléfono se iluminó mientras deslizaba el dedo con desgano. Sus ojos recorrieron la página una y otra vez, hasta que soltó un bufido cargado de decepción. Genial, solo hay turnos de garzón y bartender, murmuró. Justo lo que no me sirve. Bloqueó el teléfono con un movimiento seco, cuando de pronto este vibró en su mano. El nombre que apareció en la pantalla le hizo apretar la mandíbula. TCH, justo ahora, maldijo en voz baja antes de responder. Hola, mamá. No tardó mucho en llegar la pregunta que ya esperaba, y tampoco en dar la respuesta de siempre. No, tampoco quedé, dijo con cansancio. Sí, otra entrevista más. Al otro lado de la línea, el tono de su madre se volvió duro, cargado de reproche. El joven cerró los ojos por un instante, intentando mantener la calma. No es tan simple como dices. Estoy intentando, de verdad, mando currículums, voy a entrevistas, hago todo lo que puedo, se defendió mientras caminaba sin prestar demasiada atención a su entorno. La conversación subió de tono. Cada palabra que escuchaba lo hacía apretar más el teléfono. Ya basta. Explotó de pronto. No es mi culpa que no me acepten. ¿De qué te quejas si no estoy siendo un vago? Me esfuerzo, aunque no lo veas. Su respiración estaba agitada, y la frustración acumulada terminó por desbordarse. Yo no puedo hacer más de lo que ya hago, ¿entiendes? Añadió, a punto de decir algo más. Pero nunca llegó a hacerlo. No se fijó en el camino que llevaba. El sonido de una bocina resonó demasiado cerca, seguido de un golpe seco. Todo ocurrió en un instante. El mundo giró, el teléfono salió despedido de su mano y la llamada se cortó abruptamente mientras un camión lo arrollaba, sumiéndolo en un silencio repentino. Un dolor punzante le atravesó la cabeza antes incluso de abrir los ojos. Todo le daba vueltas, como si el mundo entero estuviera desalineado. Con un gemido, intentó incorporarse, pero apenas logró mover el cuello. Gruñó mientras abría los ojos con dificultad. Alguien vio la matrícula de ese camión. Su voz sonó pastosa, mareada. Intentó incorporarse, pero una oleada de desorientación lo obligó a quedarse quieto unos segundos más. Cuando por fin logró enfocar la vista, algo no cuadraba. No había asfalto, ni edificios, ni ruido de ciudad. En su lugar, lo rodeaban árboles altos, raíces retorcidas y un silencio apenas roto por el murmullo del viento entre las hojas. ¿Un bosque? Susurró, alarmado. Se levantó de golpe, girando sobre sí mismo con el corazón acelerado. Esto no tiene sentido, por donde vivo no hay bosques ni de broma, murmuró, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. De pronto, un brillo azulado apareció frente a él, suspendido en el aire.
El joven retrocedió instintivamente, con los ojos bien abiertos. Sistema activado. Por favor, ingrese nombre de usuario. ¿Qué? Balbuceó. Sistema. Estoy soñando. El panel luminoso no desapareció. Por favor, ingrese nombre de usuario. Tragó saliva. Dudó durante unos segundos, mirando a su alrededor como si esperara que alguien le explicara la situación. Al final, suspiró con resignación. Está bien si esto es una locura, al menos sigámosla, dijo en voz baja. Shiro. Las letras se formaron solas frente a él y, tras un breve destello, el panel se desvaneció por completo. ¿Qué coño fue eso? Exclamó. ¿Y para qué aparece un sistema si luego desaparece así como así? No alcanzó a dar un paso cuando la luz volvió a materializarse, esta vez con mayor intensidad. Bienvenido, anfitrión. Has llegado al mundo de DXD. El joven se quedó inmóvil, con la mente en blanco y el pulso desbocado. DXD. Repitió, incrédulo. La confusión, el miedo y una extraña sensación de irrealidad se mezclaron en su interior. Algo le decía que su vida acababa de cambiar por completo y que ya no había marcha atrás. Shiro maldijo su suerte en silencio. De todos los mundos posibles, había terminado en uno de los peores escenarios imaginables. Ixchol de XD no era solo un lugar donde coexistían ángeles, ángeles caídos, demonios, dioses de múltiples mitologías y dragones ancestrales. También era un mundo caóticamente desequilibrado, donde el poder podía variar de forma absurda entre individuos, y donde un paso en falso bastaba para morir sin siquiera entender qué había pasado. Para colmo, era un mundo donde el fanservice abundaba sin pudor, algo que, dadas las circunstancias, le parecía la menor de sus preocupaciones, aunque no dejaba de resultarle irritante. Más aún cuando recordaba la existencia de Issei Oudou. Un protagonista pervertido hasta la médula, impulsivo y escandaloso, alguien que Shiro apenas podía soportar. Le resultaba amargamente irónico que dos de sus personajes femeninos favoritos estuvieran enamoradas de él y formaran parte de su harem, orbitando alrededor de alguien que, a ojos de Shiro, no habría sido nada sin su Sacred Gear. Pero no estaba allí para juzgar protagonistas ajenos, ni lamentarse por historias ya escritas. Había una prioridad clara, uno que eclipsaba cualquier otra cosa. Sobrevivir. Los recuerdos le venían a la mente con inquietante claridad. Demonios renegados que mataban humanos sin remordimientos, ángeles caídos que manipulaban y experimentaban sin escrúpulos, conflictos que estallaban sin previo aviso y arrasaban con todo a su paso. En ese mundo, ser un simple humano significaba estar siempre a un error de la muerte. No quería cruzarse con ninguno de ellos. No ahora. Tal vez nunca. Shiro intentó ordenar sus ideas. Conocía suficientes fanfics como para reconocer el patrón. Reencarnado en otro mundo, acompañado de un sistema que guiaba su progreso. Todo apuntaba a que ese también era su caso, o al menos eso quería creer. Probó primero de la forma más obvia. Sistema, dijo en voz alta, esperando alguna respuesta. No ocurrió nada. El bosque permaneció en silencio, indiferente. Frunció el ceño y volvió a intentarlo, variando el tono, incluso alzando un poco la voz. De nuevo, nada. Ninguna luz, ningún mensaje. Entonces lo entendió. Cerró los ojos y, con cautela, formuló el llamado en su mente. Sistema. La respuesta fue inmediata. Un panel translúcido apareció ante su conciencia, sin necesidad de manifestarse físicamente. Aliviado, Shiro pidió ver su estado. La información se desplegó al instante. Nivel 1. Estadísticas mediocres, rozando lo patético para un mundo donde incluso los peones más débiles podían pulverizar a un humano común sin esfuerzo. Fuerza, resistencia, velocidad, todo estaba por los suelos. Sin embargo, lejos de desesperarse, Shiro se mantuvo sorprendentemente calmado. Eso no le preocupaba demasiado. Si algo había aprendido de ese tipo de historias, era que los sistemas casi siempre terminaban beneficiando a su usuario de una forma u otra. Misiones, recompensas, habilidades, atajos al poder, tarde o temprano, algo llegaría. Solo tenía que ser paciente. Esperar a que el sistema le asignara su primera misión, cumplirla sin cometer errores y aprovechar al máximo las recompensas que recibiera.
Ese sería su punto de partida, su única ventaja real en un mundo plagado de monstruos, seres divinos y guerras que podían estallar en cualquier momento. La respuesta del sistema no tardó en llegar. Un nuevo panel se desplegó ante su mente, con letras frías y directas. Misión principal activada. Escapar del bosque con vida. Advertencia. Territorio de un demonio renegado. Fracaso. Muerte del anfitrión. Shiro sintió un nudo en el estómago. Recompensa. Despertar del poder de persona. Arsene, estado sellado. La información se asentó en su mente con un peso inquietante. Reconocía ese nombre. Arsene, la persona inicial de Persona 5, símbolo de rebelión, del ladrón fantasma que se alzaba contra un destino impuesto. No era un poder menor, pero tampoco algo que pudiera usar libremente desde el inicio. Genial, murmuró con una risa seca. No podía tener un comienzo más tranquilo, ¿verdad? Sin muchas más opciones, se obligó a moverse. Se levantó con torpeza, notando de inmediato que algo en su cuerpo se sentía extraño, distinto. Sus movimientos eran más ligeros, casi torpes, como si no estuviera del todo acostumbrado a sí mismo. Decidió no darle demasiada importancia por ahora. Detenerse a pensar solo aumentaría el riesgo. Avanzó entre los árboles, procurando no hacer ruido. El bosque parecía demasiado silencioso, como si algo lo observara desde las sombras. Cada crujido de ramas le erizaba la piel, recordándole constantemente que estaba en territorio hostil. Tras un largo trecho, la espesura comenzó a abrirse hasta desembocar en un claro. Allí, la luz de la luna caía sin obstáculos, reflejándose en un pequeño lago de aguas tranquilas, que brillaban como un espejo plateado. La escena era inquietantemente hermosa. Shiro pasó junto al lago sin detenerse, pero algo lo hizo girar la cabeza. El reflejo. Se acercó despacio, con el corazón latiéndole con fuerza, y miró la superficie del agua. Lo que vio lo dejó completamente desconcertado. El rostro que le devolvía la mirada no era el de un joven de 20 y tantos años. En su lugar, había un niño. Un chico de apenas 8 o 9 años, de facciones suaves y cuerpo pequeño, observándolo desde el otro lado del reflejo con los mismos ojos atónitos. La realidad de su situación terminó de golpearlo con toda su fuerza. No solo había sido arrojado a un mundo mortal, también había perdido su propio cuerpo tal como lo conocía. Y el bosque, silencioso y paciente, parecía disfrutar de su confusión. Shiro llevó ambas manos a su rostro, palpándose con cuidado, como si esperara que todo fuera una ilusión. Sus dedos recorrieron unas mejillas más suaves, una mandíbula inexistente, una piel demasiado tersa para ser la suya. Retrocedió un paso y volvió a mirar el reflejo en el agua, confirmándolo una vez más. No había duda. Había vuelto a ser un niño. La confusión y la incredulidad se agolparon en su mente. ¿Por qué había retrocedido tantos años? ¿Era parte del sistema? ¿Un efecto secundario de la reencarnación? Ninguna respuesta llegó, y cuanto más pensaba en ello, más inútil le parecía quedarse allí, quieto y vulnerable. Tras unos instantes de silencio, Shiro apretó los puños con determinación. Ese no era el momento para preguntas. Lo importante era una sola cosa: salir con vida de ese bosque. Si el demonio renegado aún no se había percatado de su presencia, tenía que aprovecharlo. Cada segundo que perdía aumentaba el riesgo de ser descubierto. Se alejó del lago con pasos cautelosos, procurando no hacer ruido. Su cuerpo infantil hacía que el mundo se sintiera más grande, más amenazante, pero también más ágil entre la maleza. Ajustó su respiración, forzándose a mantener la calma, y se internó de nuevo entre los árboles, con la esperanza de que la oscuridad y el silencio siguieran jugando a su favor. Por ahora, debía moverse como una sombra. Shiro continuó avanzando con cautela, procurando que cada paso fuera lo más silencioso posible. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, como si los árboles se inclinaran levemente, atentos a su presencia. El aire era denso, cargado de una tensión que no lograba disipar. Tras varios minutos, el terreno comenzó a descender suavemente. Fue entonces cuando la vio. Una cueva. Oscura, amplia, con la entrada medio cubierta por raíces y sombras demasiado profundas como para distinguir su interior. Un escalofrío le recorrió la espalda al instante, y se detuvo en seco. «No, ni loco», susurró.
se mantuvo a una distancia prudente, rodeándola sin apartar la vista de la entrada. Su mente no tardó en llenarse de escenarios desagradables. Podría ser el nido del demonio renegado o simplemente un oso, murmuró con una mueca. Y, sinceramente, no quiero descubrir cuál de las dos cosas es. Cualquiera de las opciones terminaba mal para él. Aceleró el paso, alejándose de la cueva lo más rápido posible sin llegar a correr. No se permitió suspirar de alivio hasta que la perdió de vista entre los árboles. Solo entonces aflojó un poco los hombros, aunque la tensión seguía ahí, latente. El tiempo pasó sin que ocurriera nada demasiado tranquilo para su gusto. Justo cuando empezaba a pensar que quizá había tenido suerte, algo distinto llamó su atención entre la maleza. Más adelante, el bosque comenzaba a aclararse de forma antinatural. La vegetación se volvía más baja, los árboles más dispersos. Y entonces la vio. ¿Una carretera? Susurró, incrédulo. Sus ojos se iluminaron al instante. Asfalto. Una línea recta que cortaba el paisaje natural como una cicatriz artificial. No sabía a dónde conducía, pero no le importaba. Eso significaba civilización. Personas. Seguridad o al menos algo mucho mejor que un bosque controlado por un demonio renegado. Lo logré, murmuró, sintiendo como el alivio le aflojaba el pecho. De verdad voy a salir de aquí. Se acercó con cuidado, sin dejar de mirar a su alrededor. Ya estaba a pocos metros del borde del bosque, a nada de pisar terreno abierto, cuando ocurrió. Crack. El sonido fue seco. Demasiado fuerte. Shiro bajó la mirada lentamente. Bajo su pie había una rama gruesa, partida en dos. El corazón se le detuvo por una fracción de segundo. Mierda, susurró. El ruido resonó en el silencio del bosque como un disparo. Shiro se quedó completamente inmóvil, conteniendo la respiración, con los oídos atentos a cualquier señal. Un mal presentimiento le recorrió la espalda como una descarga helada. No esperó a confirmar nada. Shiro reaccionó por puro instinto. Se dio la vuelta y echó a correr con todas las fuerzas que su cuerpo infantil podía reunir. Las ramas le arañaban los brazos, las raíces amenazaban con hacerlo caer a cada paso, pero no se detuvo. El miedo le apretaba el pecho, empujándolo hacia adelante. Los árboles comenzaron a quedar atrás. De un salto torpe, salió del bosque y pisó el asfalto de la carretera. El contraste fue brutal. Terreno firme, espacio abierto, cielo despejado. Sin detenerse, siguió corriendo por la vía, jadeando, con las piernas ardiéndole. Solo un poco más, se dijo, sin saber siquiera hacia dónde iba. Solo aléjate. Entonces lo sintió. Una presencia. El aire detrás de él se volvió pesado, opresivo, como si algo hubiera rasgado la calma del lugar. Shiro no se atrevió a mirar de inmediato, pero un escalofrío le recorrió la nuca. Del borde del bosque, a no demasiada distancia, algo emergió. Era un demonio. Tomaba la forma de una mujer adulta, alta, de piel oscura con marcas rojizas que parecían grabadas como símbolos antiguos. Un par de cuernos curvados sobresalían de su cabeza, y una cola fina se movía lentamente a su espalda. Apenas llevaba prendas que cubrieran su cuerpo desde la cintura hacia abajo, como si no sintiera la necesidad de protegerse del entorno ni del frío. No había provocación en su postura, solo una inquietante naturalidad y una peligrosa confianza. Sus ojos brillaron al fijarse en Shiro. Vaya, dijo con una voz suave, casi divertida. Un humano. Y tan pequeño. Shiro miró por encima del hombro y, al verla, el terror terminó de apoderarse de él. ¡Mierda!, exclamó, forzándose a correr más rápido. El demonio dio un paso fuera del bosque, sin prisa, como si supiera que no había escapatoria. La distancia entre ambos no era enorme pero tampoco imposible de cerrar. Shiro apretó los dientes. La carretera se extendía frente a él, larga y vacía, mientras detrás suyo algo antinatural acababa de reclamar su atención. La risa baja del demonio resonó detrás de él. No estaba corriendo. Eso fue lo peor. Sus pasos eran tranquilos, seguros, y aún así la distancia se acortaba con una facilidad insultante. Cada vez que Shiro miraba por encima del hombro, la veía más cerca, caminando como si aquello no fuera una persecución, sino un juego. TSH, maldijo entre jadeos. Claro, de todas las formas posibles de morir, esta tenía que ser una de ellas. Sus piernas ardían.
Su respiración era irregular. El cuerpo infantil que ahora habitaba no estaba hecho para una carrera prolongada, y lo sabía. Cada paso le costaba más que el anterior. El miedo empezó a transformarse en desesperación. Sistema, pensó con fuerza, casi gritando en su mente. ¿No se supone que deberías hacer algo para salvarme? Por un instante, no ocurrió nada. Luego, una sensación fría recorrió su cabeza, como si algo hubiera puesto los ojos sobre su conciencia, analizando solicitud. No, pensó Shiro con pánico. No analices nada, solo ayúdame. Análisis en curso. Te dije que no analizaras. Apretó los dientes, sin dejar de correr. Haz algo útil por una vez. El demonio chasqueó la lengua detrás de él, divertida. Corre, pequeño humano, dijo con una sonrisa ladeada. Me entretiene verte intentarlo. El sistema no respondió a eso. En su lugar, un nuevo panel se desplegó directamente en su mente, con letras impersonales y crueles. Misión principal actualizada. Escapar del bosque con vida y sobrevivir al demonio durante 5 minutos. Shiro sintió que algo se le rompía por dentro. 5 minutos. Pensó con incredulidad. ¿Estás de broma? Apenas llevaba unos segundos y ya estaba al límite. No duró ni un minuto. Maldijo mentalmente. ¿Qué clase de sistema suicida eres? Como si se burlara de él, el panel volvió a cambiar. Recompensa actualizada. Despertar del poder de persona. Arsene, estado sellado. Despertar de sangre demoníaca. Shiro casi tropezó al leerlo. ¿Sangre demoníaca? Pensó, con una mezcla de rabia y desesperación. Ahora me dices eso. No había explicación. No había advertencias. Solo promesas de poder siempre y cuando sobreviviera lo suficiente como para reclamarlas. Eres increíble, gruñó. De verdad. El peor sistema que podría haberme tocado. La presión detrás de él aumentó de golpe. Demasiado cerca. El aire se volvió pesado, cargado de energía demoníaca. Shiro sintió un hormigueo recorrerle la espalda, una advertencia primitiva de que ya no había distancia suficiente. TSH, maldijo una última vez, apretando los puños. Al diablo contigo, sistema. Una sombra cayó sobre él. Antes de que pudiera reaccionar, una mano fría y firme se cerró alrededor de su brazo, deteniéndolo en seco. El tirón lo hizo perder el equilibrio y estuvo a punto de caer de bruces sobre el asfalto. La carrera terminó ahí, y el cronómetro invisible de los 5 minutos acababa de empezar. El demonio lo sostuvo con una sola mano, como si no pesara nada. Shiro pataleó por reflejo, pero el agarre no se aflojó ni un centímetro. Mírate, dijo ella con una sonrisa ladeada, claramente engreída. Tan pequeño, tan frágil. De verdad no entiendo cómo los humanos sobreviven tanto tiempo siendo así de débiles. Shiro apretó los dientes, con el corazón golpeándole el pecho como si fuera a estallar. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando cualquier salida, cualquier error que pudiera aprovechar. Piensa, se gritó a sí mismo. No puede ser invencible. Algo tiene que haber. El demonio ladeó la cabeza, observándolo como si fuera una curiosidad interesante. Podría matarte ahora mismo, continuó, con voz tranquila. O podría llevarte conmigo y divertirme un rato más. Pero creo que tengo hambre. Acercó el rostro lentamente. Shiro sintió su aliento cálido rozarle la cabeza, cargado de un olor extraño, antinatural. Sus labios se abrieron despacio, dejando ver colmillos afilados. El pánico lo inundó por completo. No. Pensó, desesperado. No así, no ahora. Se debatió con todas sus fuerzas, pero era inútil. El demonio ya estaba a punto de moverlo, de acercarlo aún más a su boca. Y entonces, actuó. Sin pensarlo, sin tiempo para dudar, Shiro concentró toda la fuerza que le quedaba en una sola acción. Retorció el cuerpo lo justo, elevó la pierna y pateó con todas sus fuerzas hacia arriba, directo a la entrepierna del demonio. El impacto fue seco. GH. La voz de la demonio se quebró en un sonido ahogado. El dolor fue inmediato y brutal. Sus ojos se abrieron de par en par y su agarre se aflojó al instante. Soltó a Shiro y llevó ambas manos instintivamente al lugar del golpe, doblándose ligeramente hacia adelante. Maldito pequeño. Gruñó entre dientes, claramente afectada.
Shiro cayó al asfalto, rodó torpemente y apenas se detuvo para respirar. El miedo se transformó en pura adrenalina. Ahora, se dijo a sí mismo. Se levantó como pudo, ignorando el ardor en las piernas y el mareo, y salió corriendo sin mirar atrás. Cada paso era una puñalada, pero no se permitió frenar. No importaba el dolor, no importaba el cansancio. Solo había una cosa en su mente: correr. Mientras se alejaba por la carretera, con el corazón desbocado y la respiración hecha trizas, supo que aquel golpe no había sido una victoria. Solo había comprado algo infinitamente valioso. Tiempo. Shiro no se detuvo. Corrió hasta que los pulmones le ardieron y la vista se le nubló. El asfalto se extendía interminable bajo sus pies, iluminado apenas por la luna. Cada sonido a su espalda le parecía el anuncio de una muerte segura. Entonces lo vio. Un puente. No era demasiado grande, pero lo suficiente como para que, al asomarse entre jadeos, distinguiera el reflejo oscuro de un río fluyendo varios metros más abajo. El agua avanzaba con fuerza, silenciosa y negra bajo la noche. Shiro frenó en seco. El corazón le latía tan fuerte que casi le dolía. Miró hacia atrás y el miedo lo atravesó como una cuchilla. No hay tiempo, murmuró, con la voz temblorosa. Volvió la vista al río. Saltar o no, ambas opciones parecían igual de mortales. Genial, susurró con una risa nerviosa. Claro que tenía que terminar así. Dudó solo un segundo más. Luego, apretó los dientes y saltó. El impacto fue brutal. El agua lo golpeó como una pared sólida, arrancándole el aire de los pulmones en un grito ahogado que se perdió bajo la superficie. El dolor le recorrió todo el cuerpo mientras se hundía, desorientado. Duele. Fue lo único que alcanzó a pensar. El frío lo atravesó al instante, colándose hasta los huesos. Era un frío cruel, mordaz, que lo hizo temblar sin control. NNNGH. Se quejó mentalmente mientras luchaba por subir. Bateó los brazos con torpeza hasta que logró salir a la superficie, respirando con desesperación. El agua helada le robaba fuerzas, pero se obligó a mantenerse a flote, dejándose llevar un poco por la corriente, alejándose del punto donde había caído. Está helada, pensó, con los dientes castañeteando. ¿Qué clase de río es este? Se aferró a una roca cercana, quedándose lo más bajo posible, casi pegado a la orilla, mientras el agua le golpeaba el pecho. No se atrevía a salir. No todavía. Y entonces, lo sintió. Una presión aplastante descendió desde arriba. Shiro contuvo la respiración y levantó la mirada con extremo cuidado. Sobre el puente, recortada contra la luz de la luna, la silueta del demonio apareció flotando en el aire. Tenía alas ahora. Oscuras, amplias, extendidas con elegancia mientras observaba la carretera con fastidio. TCH, chasqueó la lengua. Desapareció. Sus ojos recorrieron el asfalto, los bordes del puente, el bosque a lo lejos. Frunció el ceño, claramente molesta. «Pequeño bastardo», murmuró. «Te encontraré». Dio una última mirada alrededor antes de elevarse más, volando sobre el puente y alejándose sin mirar hacia abajo. Nunca notó el leve movimiento del agua. Nunca vio al niño temblando, oculto en las sombras del río, con las manos aferradas a la roca y el corazón latiéndole tan fuerte que temió que pudiera delatarlo. Shiro cerró los ojos, dejando que el agua fría ocultara su respiración entre el murmullo del río. Shiro soltó el aire que llevaba contenido en los pulmones, un suspiro largo y tembloroso que casi se pierde entre el murmullo del río. Se fue. La tensión que había mantenido su cuerpo rígido empezó a ceder poco a poco, dejando paso a un cansancio brutal. Los brazos le temblaban, los dedos entumecidos por el frío apenas respondían. Ok, pensó con dificultad. Ahora solo tengo que salir de aquí despacio. Miró a su alrededor, buscando algún punto por donde trepar, alguna forma de abandonar el río sin hacer ruido. Pero el agua seguía empujándolo, insistente, implacable. Cada segundo se le hacía más difícil mantener el agarre. Entonces ocurrió. Su mano resbaló. Intentó gritar. Los dedos perdieron contacto con la roca y, en un instante, la corriente lo arrastró sin piedad. El mundo se volvió caos. Agua golpeándolo por todos lados, el frío clavándose como agujas en la piel, su cuerpo girando sin control. No, pensó, entrando en pánico.
Intentó nadar, bracear, mantenerse a flote, pero la corriente era demasiado fuerte para su cuerpo pequeño y agotado. Cada intento solo le robaba más fuerzas. El río no le dio oportunidad. El agua lo engulló por completo, arrastrándolo río abajo mientras su conciencia se desvanecía poco a poco. El frío, el cansancio y el dolor se mezclaron hasta que todo se volvió negro. No sabía cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos. Tal vez horas. Cuando la noche ya estaba avanzada, el cuerpo de Shiro yacía en una orilla fangosa, lejos del puente y del bosque. La corriente lo había escupido sin cuidado, dejándolo inconsciente entre piedras y hierba aplastada. Tenía el cuerpo cubierto de raspones y cortes, algunos aún sangrando lentamente. Su ropa estaba empapada, rasgada en varios puntos, pegada a su piel como una segunda capa helada. Su respiración era débil, pero constante. Vivía. En la oscuridad, el panel invisible se desplegó dentro de su mente, aunque él no pudiera verlo. Misión completada. Escapar del bosque con vida y sobrevivir al demonio durante 5 minutos. Recompensas. Despertar del poder de persona. Arsene, estado sellado. Despertar de sangre demoníaca. Una energía extraña comenzó a recorrer su cuerpo, silenciosa, profunda. Algo antiguo se agitó en su interior, mezclándose con su sangre, adaptándose, esperando. Y mientras la luna observaba en silencio, el destino de aquel niño comenzaba a desviarse de su curso original, aunque él aún no fuera consciente de ello. Lejos del río y del bosque, en una ciudad de arquitectura elegante y oscura, una figura femenina salió de un edificio imponente. Las puertas se cerraron a su espalda con un eco pesado, casi solemne. Era una mujer hermosa. Su cabello color plata caía en suaves mechones hasta la mitad de su espalda, brillando tenuemente bajo la luz nocturna. Sus ojos celestes, fríos y penetrantes, reflejaban cansancio y algo más profundo, preocupación. Vestía un traje negro perfectamente ajustado, sobrio y formal, propio de alguien con una posición elevada, aunque en ese momento la compostura no lograba ocultar del todo su agotamiento. Exhaló lentamente, llevándose una mano a la sien. Esto se está volviendo insostenible, murmuró para sí misma. Desde hacía un tiempo, el consejo demoníaco había intensificado sus movimientos. Demasiado. Patrullas, informes urgentes, misiones encadenadas sin descanso. Todo giraba en torno a un mismo problema: la escasez. Tras la gran guerra entre las facciones, los demonios habían sufrido pérdidas devastadoras. De las 72 familias originales, los legendarios 72 pilares, linajes de demonios de sangre pura, solo 34 seguían activas. Las demás habían sido aniquiladas, absorbidas o reducidas a nombres olvidados en archivos antiguos. Una herida que aún no cerraba. El consejo estaba desesperado por preservar lo que quedaba de su raza. Por esa razón, habían tomado decisiones reencarnar humanos en demonios. Cualquiera que mostrara compatibilidad suficiente era considerado un recurso valioso. Incluso aquellos sin linaje demoníaco previo podían ser convertidos, siempre que sobrevivieran al proceso. La pureza ya no era una prioridad absoluta. La supervivencia de la especie lo era. Y aún así, no se habían rendido del todo con el pasado. Seguían enviando demonios al mundo humano. No solo para reclutar nuevos peones, sino para buscar algo mucho más específico. Descendientes. Hijos lejanos de uniones olvidadas entre demonios y humanos. Sangre diluida, casi imperceptible, pero que aún podía aportar fragmentos de los antiguos linajes de los pilares. Vestigios que, con el ritual adecuado, podían despertar. La mujer soltó un suspiro lento y cansado, dejando caer los hombros por primera vez en toda la noche. Tal vez fue un error aceptar este encargo, pensó, con una mueca apenas perceptible. Demasiadas horas, demasiados informes vacíos, demasiadas esperanzas rotas. El consejo exigía resultados, pero la realidad no obedecía órdenes. Encontrar descendientes con sangre demoníaca activa entre humanos comunes era como buscar una chispa en medio de un océano. Se detuvo en medio de la calle, que a esas horas estaba completamente desierta. El silencio urbano la envolvía, apenas interrumpido por el lejano zumbido de la ciudad. Extendió una mano. Un leve resplandor carmesí comenzó a formarse bajo sus pies, líneas arcanas trazándose en el aire con precisión milimétrica. Un círculo mágico.
El portal de regreso al inframundo estaba a punto de completarse. Entonces, se detuvo. Su ceño se frunció. Algo rozó sus sentidos. Débil. Muy débil. Pero inconfundible. Presencia demoníaca. Abrió los ojos por completo, y el cansancio dio paso a una atención fría y aguda. Cerró el círculo mágico antes de que se estabilizara, dejando que las líneas se disiparan como humo. La sensación venía de lejos, pero la distancia no era un problema para alguien de su nivel. Más bien, lo extraño era lo tenue de esa presencia. Inestable, fragmentada, como si acabara de despertar o de ser forzada a hacerlo. Miró a su alrededor una vez más. Las calles seguían vacías. Ningún humano a la vista. Sin más vacilaciones, dejó de ocultarse. Un par de alas negras, amplias y elegantes, emergieron de su espalda con un suave estremecimiento del aire. No había estruendo ni espectáculo. Solo una manifestación controlada de poder. Se impulsó hacia arriba y, en un instante, desapareció entre los edificios, volando a gran velocidad en dirección a la fuente de aquella presencia. La mujer redujo la velocidad al aproximarse a la zona del río. Sus alas se plegaron con un movimiento fluido y silencioso antes de tocar tierra en la orilla, sin levantar más que un leve murmullo de hojas y barro húmedo. El lugar estaba sumido en una calma inquietante. El agua corría lenta, reflejando la luz de la luna en destellos apagados. El aire era frío, cargado del olor a tierra mojada y vegetación aplastada. La mujer avanzó despacio, con los sentidos bien abiertos, siguiendo aquel rastro casi imperceptible. Aquí es, murmuró. Caminó varios metros a lo largo de la orilla, examinando cada sombra, cada irregularidad del terreno. Pero no encontró nada. Ningún demonio, ningún rastro claro de una pelea reciente. Frunció el ceño. ¿Me estaré equivocando?, pensó, irritada. ¿O ya empiezo a imaginar cosas? La presencia era tan débil que por un instante llegó a dudar de sí misma. Estaba a punto de darse la vuelta cuando algo rompió la monotonía del paisaje. Una forma pequeña, inmóvil, sobre el fango. Se detuvo en seco. Allí, en la orilla fangosa, yacía un niño. Estaba cubierto de raspones y cortes, algunos aún sangrando lentamente. Su cuerpo estaba parcialmente hundido en el barro, como si el río lo hubiera arrojado sin cuidado. La ropa que llevaba estaba empapada, rasgada en varios puntos, adherida a su piel como una segunda capa helada. Los ojos celestes de la mujer se abrieron con sorpresa. Un niño no perdió tiempo. Se acercó con rapidez, arrodillándose junto a él. Sin importarle el barro, apoyó dos dedos en el cuello del pequeño, buscando el pulso. Lo sintió de inmediato. Débil pero constante. «Sigue con vida», susurró, dejando escapar el aire con alivio. Su mirada se endureció al recorrer las heridas, evaluándolas con precisión clínica. Aquello no era producto de una simple caída. Había signos claros de arrastre, golpes contra rocas, exposición prolongada al frío. Y, bajo todo eso, algo más. Una energía apenas naciente, inestable, que latía débilmente en su interior. La misma presencia que había sentido desde lejos. La mujer retiró la mano lentamente, observando al niño con una mezcla de sorpresa y cautela. «Así que eras tú», murmuró. La mujer frunció ligeramente el ceño y cerró los ojos, concentrándose. Extendió su percepción con cuidado, atravesando la carne, la sangre, el alma aún inestable del niño. Y entonces lo confirmó. «Mitad humano», murmuró. «Y mitad demonio». Sus ojos celestes se abrieron con un brillo contenido. No era una posesión, ni una contaminación externa. Aquello estaba integrado en lo más profundo de su ser, como si siempre hubiera estado ahí dormido, esperando el detonante adecuado. «Sangre mezclada pero auténtica», añadió en voz baja. «Y recién despertada». Eso explicaba todo. La presencia débil pero inconfundible. La inestabilidad. El hecho de que siguiera con vida tras algo que habría matado a un niño común sin dificultad. Sin perder más tiempo, pasó un brazo por debajo del pequeño cuerpo y lo levantó con cuidado. Estaba helado. Demasiado ligero. Demasiado frágil para lo que acababa de sobrevivir. Se incorporó y, con el niño entre sus brazos, extendió la mano libre.
La energía demoníaca comenzó a fluir, trazando símbolos complejos en el aire. Un círculo mágico se formó bajo sus pies, brillante y estable, grabado con runas antiguas. El círculo mágico se activó y, en un parpadeo silencioso, ambos desaparecieron de la orilla del río, dejando atrás solo el murmullo del agua y la noche indiferente. El círculo mágico se activó y, en un parpadeo silencioso, ambos desaparecieron de la orilla del río, dejando atrás solo el murmullo del agua y la noche indiferente.